Buenos días a todos y a todas, los docentes que integramos la Cátedra de Derecho Privado, parte general, doctores Lorena Reche, Marianela Fernández Oliva, Roberto Serana, Alejandro Lanata, Juan Carlos La Palma, María Soledad Boner, Ricardo Lavaca, José Barcia, Natalia Girardi, Marisol Ponzanesi, Diego Mendi, Gisela Coparoni y Clara Pinidori. Conjuntamente con nuestro titular, el doctor Gerardo Muñoz, y quien les habla, Marcela Volkovich, les damos la cálida bienvenida al inicio de este año lectivo 2021 y al inicio del curso de la materia Derecho Privado, parte general. En esta clase inaugural queríamos acompañarlos, queríamos presentarlos y estar, tanto el doctor Muñoz como la que suscribe o la que les habla, Marcela Volkovich, presentes en cada una de las comisiones en el inicio de este año lectivo. Sabemos que la situación sanitaria ha generado la imposibilidad de la presencialidad. Claro está que tenemos que cuidarnos, pero no queríamos dejar de utilizar la tecnología para igualmente estar con ustedes. Sabemos que el inicio de un primer año de la carrera, lo mismo sucedió con el año lectivo anterior, 2020, se dificulta, que la presencialidad al inicio de la universidad es fundamental, porque es fundamental recorrer pasillos, porque es fundamental embeberse de ese movimiento que genera el paso por la facultad, por las aulas. Pero bueno, nos toca esto y queremos estar con ustedes y queremos que igualmente puedan hacer este recorrido de la mejor manera posible. Ya da tiempo justamente, en poco tiempo, esperemos que así sea, para que puedan recorrer las aulas y los pasillos de la facultad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar? Nosotros vamos a estudiar el derecho civil. El derecho civil que comenzaremos a estudiar es derecho privado, y este derecho civil constituye el tronco común del derecho privado, del que se han separado a lo largo de la historia por razones económicas, sociales, políticas, culturales, distintas materias específicas que constituyeron distintas ramas separadas de este tronco común, como por ejemplo el derecho comercial, que actualmente está en gran parte unificado al derecho civil, pero que se desgranó de ese tronco común, el derecho laboral, el derecho agrario. Entonces, luego de este desgranamiento, nosotros ya iremos estudiando en el desarrollo de la materia, ¿cuál es el contenido? ¿Qué conserva el derecho civil en su contenido? Pues bien, el derecho civil en su contenido conserva todo lo que es común al derecho privado. ¿Y qué comprende? Comprende el estudio del derecho de las personas, que en buena parte integra el contenido de nuestra materia, como así también el estudio de los derechos personales, que estudiarán en los años sucesivos, derecho de las obligaciones, de los contratos, el derecho de las familias, el derecho, los derechos reales, o sea, este poder, esta relación que existe entre las personas y las cosas, el derecho de las sucesiones, o sea, estas transmisiones de derechos para después de la muerte. Este es el contenido que nos queda dentro del derecho civil. Ahora bien, ¿por qué se estudia el derecho privado parte general dentro del primer año de la carrera? Es como si nosotros estudiáramos clínica en materia de medicina, o sea, estudiamos esta parte general justamente porque es la base, es donde se desarrollan estos contenidos troncales, estos contenidos básicos que servirán como para el desarrollo posterior de las restantes materias que estudiarán. Este derecho privado, inicialmente residual, que sirve como tejido conectivo de las demás ramas del derecho privado,
pero particularmente en parte general, vamos a estudiar esta generalidad que luego les servirá al desarrollo cuando estudien derechos de los contratos, derechos de la familia, pero no solamente derecho civil, sino también cuando estudien derecho comercial, e incluso cuando estudien otras ramas que no integran el derecho privado, como el derecho administrativo. Estos conceptos básicos, por ejemplo, el concepto de acto jurídico que nosotros vamos a desarrollar en nuestra materia, les servirá y deberán recurrir a él para poder comprender muchas de las temáticas del derecho de las obligaciones, de los contratos, y como les decía, no solamente del derecho civil, sino también del derecho público administrativo, del derecho procesal. Me interesa contarles en cuanto al contenido que el derecho privado que vamos a estudiar no se concibe actualmente como un compartimiento estanco, absolutamente desvinculado del derecho público, sino que el derecho privado está absolutamente vinculado con el derecho público. No hay una división tajante entre derecho público y derecho privado. Incluso en algunos ordenamientos, en algunos sistemas jurídicos como el anglosajón, esta división entre derecho público y derecho privado no era conocida. En nuestro ordenamiento llega como una herencia del derecho continental, el derecho romano continental. Entonces, ¿por qué traemos a colación y por qué queremos darles esta idea? Primeramente porque entendemos que el derecho es una unidad. Y en segundo lugar, porque el derecho constitucional, que es una rama del derecho privado, impregna e integra todo el contenido, que es una rama del derecho público, perdón, el derecho constitucional, que es una rama del derecho público, impregna e integra todo el contenido del derecho privado. Ustedes saben que la Constitución Nacional es la ley suprema de la nación, que el derecho constitucional se encarga de regular la organización de los poderes del Estado, que se encarga de regular los derechos y garantías de los sujetos frente al Estado en sí mismo y en relación a otros sujetos. Este derecho constitucional, que es derecho público, va a impregnar con sus reglas, principios, valores, todo el contenido del derecho privado. Pero no solamente la Constitución Nacional, cuyos principios y normativa es directamente operativa en el derecho privado, integra el derecho privado, sino también los tratados internacionales en los que la República Argentina sea parte, estos tratados internacionales de derechos humanos que fueron incorporados en la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, en el artículo 75, inciso 22, con jerarquía constitucional. Entonces, nosotros vamos a estudiar la materia con una absoluta vinculación con el derecho constitucional y con los tratados internacionales en los que la Argentina sea parte de derechos humanos. ¿Por qué decimos esto? Porque incluso el Código Civil y Comercial de la Nación es el paradigma significa el modelo que toma como fundamento en sus artículos 1 y 2, porque el Código Civil que nos rige y que vamos a comenzar a estudiar en esta materia desde el 1 de agosto del 2015, claramente establece que los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resultan aplicables conforme la Constitución Nacional y conforme los tratados de derechos humanos en los que la Argentina sea parte. Les cuento esto porque desde esa perspectiva nosotros desarrollamos el programa de la materia. El programa de nuestra materia se integra con 4 partes. Una parte introductoria, que es la introducción al derecho privado, que se compone de 3 unidades, donde nosotros allí vamos a estudiar
los conceptos generales de derecho civil, vamos a estudiar las fuentes, la ley, la doctrina, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, y vamos a estudiar luego en la unidad 3 el concepto de relación jurídica, los derechos subjetivos individuales, derechos de incidencia colectiva, todos los principios que están reflejados en el título preliminar del Código Civil y Comercial, los desarrollaremos en esa unidad, para ingresar luego a la segunda parte del programa, en donde estudiaremos al sujeto de la relación jurídica, una tercera parte al objeto y una cuarta parte a la causa de la relación jurídica. Yo, para concluir, voy a detenerme un momentito en el sujeto de la relación jurídica. ¿Y qué es lo que estudiaremos en esta segunda parte? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar como temática del sujeto de la relación jurídica? El sujeto de la relación jurídica es la persona humana. Es la persona humana. También vamos a estudiar qué sucede cuando las personas se juntan en torno a un objeto de bien común y se constituyen personas jurídicas que también van a ser sujetos de la relación jurídica, pero yo quiero detenerme acá en la persona humana. ¿Qué estudiaremos en esta segunda parte de la materia? Como sujeto de la relación jurídica, ¿desde cuándo comienza la existencia de la persona humana? A los fines del derecho civil, a los fines jurídicos que va a desplegar esa personalidad jurídica. Vamos a analizar si comienza desde la concepción en el seno materno, cómo está regulado en el Código Civil este comienzo de la existencia de la persona humana. Vamos a estudiar los atributos de la persona humana, que en muchos de los casos son en realidad derechos, como el derecho al nombre, la capacidad jurídica de ser titular de derechos y de ejercerlos por sí mismo, el domicilio, el estado, el patrimonio, y vamos a estudiar los derechos personalísimos, estos derechos inalienables, inherentes, que podemos igualar a los derechos humanos, pero en materia de derecho privado. Y dentro de estos derechos personalísimos estudiaremos el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, estudiaremos allí la disposición del propio cuerpo, la ley de trasplantes, estudiaremos el derecho a la integridad espiritual, los derechos a la intimidad, la libertad de expresión, el derecho al honor, por hacer una enumeración. ¿Qué es lo que me interesa remarcar en este sentido y desde qué perspectiva vamos a estudiar a este sujeto de la relación jurídica? Realmente, como veníamos diciendo, tomamos estos principios que nos vienen de la Constitución Nacional y este sujeto de derechos que nosotros vamos a estudiar se caracteriza y tiene que ver y se aborda desde la perspectiva de su inviolabilidad y de su dignidad humana. Todos los aspectos que estudiemos en parte general van a tener que ver con receptar estos principios de la Constitución Nacional y que expresamente fueron incorporados en los artículos 51 y 52 del Código Civil y Comercial. Cuando abre el capítulo de derechos personalísimos, incorpora estos conceptos de inviolabilidad y dignidad humana. ¿Qué es la dignidad? 37 años en lucha por la libertad. 37 años en defensa de nuestros valores. 37 años de trabajo por un derecho, poder decidir cómo y cuándo morir. Muchas personas han compartido su deseo de morir, incluso su muerte clandestina. Pienso que vivir es un derecho, no una obligación. Deseo morir tranquila, pero sin sufrir. Soy yo el que decide, soy yo el que se arriesga. Reivindicar el derecho a morir tranquilo, el que no me metan en una UBI y me intuben
ha venido, ni sea cuando vea, ¿no? ¿Tú crees que no tengo el derecho inalienable de decir, quiero finalizar mi vida? ¿Quién me lo impide? Dios. ¿Para qué quiero seguir aquí? ¿Cierto? No tiene sentido. Hoy soy yo, pero en un futuro pueden ser tus abuelos, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus nietos o tú. Han defendido este derecho incluso a riesgo de ser encarcelados, para lograr que tú o alguien a quien quieres tenga derecho a una muerte digna. Te voy a prestar mis manos. Eso es lo que tú no puedes, yo te voy a prestar mis manos. Es una crueldad mirar para otro lado mientras que hay personas que están sufriendo y que desean morir. Y la motivación del que da la muerte es una motivación altruista, una motivación de solidaridad, una motivación de justicia, ¿no? Incluso un acto de amor. Llavors, el que nosaltres reclamem és el dret individual d'una persona a dir, amb aquestes condicions no vull seguir vivint. Bien, acabamos de ver un video que tiene que ver con que recientemente en España se sancionó la ley de eutanasia. Por supuesto, nosotros dentro de los derechos personalísimos, el derecho a la vida, ya vamos a estudiar la eutanasia, pero ¿por qué tomamos este video disparador y motivacional? Para explicarle justamente este concepto de dignidad. Este concepto de dignidad que está ligado íntimamente al concepto de autonomía personal. Este concepto de autonomía personal que campea todo el desarrollo del derecho de las personas que vamos a estudiar en parte general, se basa en el respeto de las decisiones personales, se basa en la posibilidad que tenemos los sujetos de elegir el propio plan o proyecto de vida dentro de un sistema diverso, de una diversidad cultural que nos permita tomar esas decisiones, en la medida que la decisión, por supuesto, no perjudique a terceros, ni afecte el bien común, ni la intimidad y privacidad de las personas. Entonces, la dignidad tiene que ver con eso, y desde esa perspectiva se estudia al sujeto. Entendemos que el derecho civil tiene que tener por objeto en su regulación el resguardo de la calidad de vida de las personas. Tiene que ayudarle a las personas a vivir mejor, a todos los ciudadanos a vivir mejor. Si nosotros comprendemos esto al inicio del curso, luego ustedes cuando sean abogados y apliquen y ejerzan la profesión, o sean jueces y tengan que aplicar el derecho, puedan tener en mira esta idea de dignidad y inviolabilidad y de resguardar y ayudar a las personas a vivir mejor. ¿En qué sentido lo digo? Ustedes habrán pasado situaciones que sin conocer, sin saber, estarían aplicando leyes que vamos nosotros a estudiar o normativa del Código Civil. Alguno de ustedes seguramente a lo mejor decidió o quiso tener la posibilidad de cambiarse el nombre por diversas razones, incluso razones de identidad de género. Muchos de ustedes, si todavía no tienen 18 años, lamentablemente no puedo verlos, han tomado decisiones sobre el cuidado de su propio cuerpo o han tomado decisiones sobre tratamientos médicos. ¿Cómo regula el ordenamiento jurídico que vamos a estudiar en la parte general esta posibilidad de decisiones, respetando la autonomía progresiva de quienes son menores de edad, los niños, niñas y adolescentes? Muchos de ustedes habrán tenido a lo mejor algún familiar o alguna persona cercana con un problema de padecimiento mental en que ha sido necesario restringir la capacidad jurídica, me refiero a esta capacidad de la persona de ejercer por sí mismo sus derechos, y el ordenamiento jurídico civil lo asistió, le dio un apoyo para que favorezca su autonomía en el ejercicio de sus derechos. O sea, el derecho civil sirve a la vida cotidiana, el derecho civil debe resguardar la calidad de vida de las personas. Y desde esta perspectiva vamos a estudiar. Antes de darle paso, por supuesto, al doctor Gerardo Muñoz,
decirles simplemente, y a modo de cierre, que para nosotros es un gusto acompañarlos, dejar estas inquietudes y decirles que el inicio del curso de una materia, de una asignatura, es un trayecto. Que se inicia hacia su finalización, estamos dentro de un trayecto. Nuestra idea es que en ese trayecto ustedes puedan leer en libertad, pensar sobre lo que leen, interactuar con sus propios saberes que seguramente los tienen, con lo que le podamos brindar los docentes, dialogar, porque una de las formas más valiosas de obtener el conocimiento es a través del diálogo. Les tocó de esta manera virtual. Estaremos aquí para acompañarlos. El tiempo de estudiantes es un tiempo maravilloso, que aunque les haya tocado así, es un tiempo de aperturas, es un tiempo de movimiento. Espero lo disfruten y acá estamos para acompañarlos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias, Marcela. La verdad, dijiste casi el 95% de las cosas que teníamos para decir hoy. Así que siempre está bueno hablar segundo. Lo más importante es que pudiste presentarle a todos los chicos los docentes que van a tener a cargo las clases y un eje tan importante como es la figura del sujeto en la relación jurídica. Yo voy a hacer así una pequeña miscelánea del programa en lo que falta, en lo que resta. Engancho con lo que vos contabas respecto de la persona humana y la persona jurídica. Nosotros lo que vemos en 16 unidades que tiene Derecho Privado Parte General es los elementos de los derechos, los elementos de las relaciones jurídicas. Vos bien referiste que hay un eje que se centra sobre la persona humana. Ustedes piensen que de esas 16 unidades, 7 unidades estudian el problema de la persona. Son 6 sobre persona humana y 1 para persona jurídica. Y 2 unidades que son introductorias. Pero no solamente tenemos la persona, sino que tenemos otros 2 elementos en las relaciones jurídicas que también son muy importantes. Muy importantes para ahora y muy importantes para el futuro de la carrera de cada uno de ustedes. Esto es, después de estudiar el sujeto en una relación jurídica, ustedes piensen que una relación jurídica concreta es, por ejemplo, un contrato, es el matrimonio, es el testamento. El objeto de la relación jurídica es el patrimonio. Durante mucho tiempo se ha considerado que el derecho civil era un derecho esencialmente patrimonial. Y en los últimos años, esa mirada patrimonialista del derecho civil se ha corrido hacia una mirada humanista del derecho civil. Sin embargo, hay cuestiones patrimoniales que no podemos soslayar. El patrimonio, el conjunto de bienes que tiene una persona, significa la garantía que éste tiene de cumplir con sus obligaciones frente a acreedores. Entonces vamos a ver cómo se compone el patrimonio, qué bienes lo integran. ¿Qué pasa si yo contraigo una deuda? ¿Puede venir alguien, un acreedor mío, embargarme todos los bienes que tengo en mi casa? Me saca el televisor y no veo el partido del fin de semana. Me saca la cama. Hay bienes que se pueden embargar, bienes que no se pueden embargar. ¿Qué pasa con la protección de algo tan caro para el sentimiento de los argentinos como es la vivienda? Ustedes habrán escuchado de sus padres o por comentarios que había una figura histórica del derecho argentino, que era la figura del bien de familia. Hoy el Código Civil y Comercial tiene otra regulación que protege la vivienda de una manera mucho más integral, ya no por una ley especial, sino por un articulado que está dentro del propio código. Todo eso se estudia acá. Ustedes tienen que tener algo muy presente. Todo aquello que vean en parte general no lo van a poder ver en otra materia. Así que es muy importante para el alumno de primer año focalizar en todos los temas que vamos a ver.
Y luego de este segundo elemento, que es el objeto de las relaciones jurídicas, hay una tercera problemática muy importante, muy intensa, de un desarrollo en la doctrina muy trascendente, que es lo que se llama la teoría general de los hechos y actos jurídicos. Ustedes piensen que cuando hablamos de relaciones jurídicas, y dimos ejemplos recién de, por ejemplo, un contrato, que lo van a ver en Derecho Privado parte 3, un testamento, que lo van a ver en Derecho Sucesorio, el matrimonio, que lo van a ver en Derecho de Familia, son todos ejemplos de actos jurídicos. Y allá verán los casos especiales, pero en esta materia van a ver la parte general, la estructura general de los hechos y de los actos jurídicos. Y son varias unidades que se dedican en profundidad a la problemática de los hechos y actos jurídicos. Vamos a arrancar estudiando lo que se llama hecho jurídico, es decir, el acontecimiento susceptible de producir una modificación, un nacimiento o una extinción de relaciones y situaciones jurídicas, y vamos a ir derivando en distintas especies de este hecho jurídico hasta llegar a uno que nos interesa particularmente, que es el de mayor trascendencia, que es el del acto jurídico. Por el medio transitaremos por distintos senderos. Iremos y veremos que los hechos jurídicos podrán ser humanos o serán naturales. Y de estos nos quedaremos con los hechos humanos. El hecho humano se denomina acto. Y el acto puede ser voluntario o involuntario. Veremos la teoría general del acto voluntario. Veremos qué pasa para que un acto deje de ser voluntario y torne a la otra categoría. ¿Qué pasa si me equivoco cuando celebro un determinado acto? ¿Qué pasa si antes de contratar me ponen una pistola en la cabeza y me obligan a celebrar un contrato? ¿Qué pasa si cuando voy a comprar en un determinado comercio un objeto, el vendedor me engaña y me dice, no, la verdad que esto que usted lleva tiene una potencialidad que yo quiero para la cosa y no la quiero? Entonces veremos los actos involuntarios, y dentro de ese mundo, nos vamos a quedar con los voluntarios, vamos a ver si esos actos a su vez son lícitos o si son ilícitos. Si después de un acto voluntario yo cometo algún tipo de daño, y estudiaremos los distintos elementos del acto ilícito y estudiaremos el acto lícito. Dentro del acto lícito vamos a encontrar esa categoría tan importante que es la categoría del acto jurídico. Y nos detendremos en el acto jurídico y nos quedaremos varias unidades para estudiar los elementos del acto jurídico. Es decir, ya habremos visto el sujeto cuando arrancamos con la persona física, la persona humana y la persona jurídica, y veremos el objeto, la causa y la forma de los actos jurídicos. Y nos dedicaremos un tiempo también para pensar que ese acto jurídico quizás tenga algún vicio o tenga algún defecto cuando se celebra. ¿Qué pasa si yo estoy en una situación de debilidad o de inexperiencia que me lleva a malvender un bien, un inmueble, que otra persona obtiene a consecuencia de esa venta una ventaja desproporcionada y sin ningún tipo de justificación? ¿Puede el derecho permitir que ese acto quede como válido? ¿Qué pasa si yo tengo innumerable cantidad de deudas y antes que mis acreedores vengan y ataquen mi patrimonio, llamo a mis amigos y le digo, che, muchachos, llamo a todos los docentes de la cátedra y le digo, por favor, les voy a poner todos los bienes a nombre de ustedes durante un tiempo, hasta que pase el vendaval de mis acreedores? Y cuando mis acreedores desistan y vean que no tenga nada a nombre mío, me devuelven todos los bienes. ¿Puede el derecho proteger situaciones como esta? ¿Qué pasaría si hago un acto real, pero un acto real que también perjudique a mis acreedores? Digo, bueno, no se lo puedo poner a nombre de los docentes de la cátedra mis bienes. Entonces, ¿qué hago? Bueno, regalo a una institución de bien público mis bienes y perjudico a mis acreedores. ¿Tienen algún tipo de acción para impugnar mi conducta en perjuicio
de su patrimonio. Ustedes verán que este es un tiempo de preguntas que no tienen hoy respuesta. Lo importante es que cuando estas preguntas se vuelvan a formular, es decir, dentro de 6 meses, cuando tomemos el examen, ustedes hayan encontrado en la materia las respuestas necesarias para responderle a sus docentes las preguntas que en ese momento les van a hacer, que muchas van a ser similares a esta que estamos haciendo ahora. Y no me quiero ir de la última unidad, una de las preferidas de alumnos y docentes de parte general, que es la relativa a la ineficacia de los actos jurídicos. Cuando celebro un acto jurídico, lo celebro para que produzca efectos, para que traiga consecuencias jurídicas. Pero puede acontecer que por distintas causas ese acto jurídico no produzca los efectos. Ejemplo, uno de los tantos, pero para que me entiendan, en este primer acercamiento que tenemos con la materia y con ustedes. Alguno de ustedes viene, es mayor de edad, y no vive en Rosario, celebra un contrato de locación porque viene a estudiar Derecho a la Facultad de la Universidad Nacional de Rosario. Resulta que a los 6 meses descubre que no es su vocación, que después de haber cursado privado parte general, entiende que su vocación en realidad es la pedicuría, y se va. Y entonces, ¿qué hace? Llega a un pacto con su locador y deciden dejar sin efecto el contrato. Ahí tienen un supuesto de un acto jurídico que deviene en ineficaz. Un matrimonio, al divorciarse, deviene en ineficaz. Un testamento, al revocarse, deviene ineficaz. Y en otros casos, no por hechos sobrevinientes, sino por hechos originarios, los actos jurídicos también devienen sin eficacia y sin consecuencias jurídicas. ¿Puede un menor de 14 años celebrar un contrato de compraventa? Ahí tenemos un problema. Ya no a posteriori, sino en el mismo momento en que el acto jurídico se celebra. Y ese problema va a derivar en lo que se conoce como la teoría general de las nulidades. Un tema que nos apasiona a los docentes y sobre los que les quiero anticipar, van a encontrar muchísimas preguntas orales o escritas según la modalidad en su examen final de parte general. Lo cierto es que no es momento de asustarlos, es momento de ayudarlos. Y ustedes van a encontrar con que esta materia es una materia amigable, una materia que les va a resultar, según nuestro modesto criterio, apasionante para leer. Pero tengan presente que esta es una materia técnica. Y una materia técnica requiere de precisión en cuanto a la terminología que el alumno va a tener que utilizar como herramienta para su formación y para poder luego rendir la asignatura. Yo siempre digo, no es lo mismo, claramente, que, digamos, que el juez puede fijar una indemnización a que el juez deba fijar una indemnización. Entonces, esta es una materia codificada. Y al ser una materia como la mayoría de las materias que ustedes van a estudiar, sea que estén en una ley o en un código, los términos tienen que ser precisos. Quizás no pidamos a un alumno que hable mucho, sino que le tenemos que pedir que hable correctamente, con los términos precisos. Porque cambia absolutamente las soluciones que pueda tener el código según la terminología que se usa. Así que ustedes tienen una gran ventaja. Tienen la ventaja de contar con docentes que están dispuestos a responder todas las preguntas. También quiero hacer algunas, como soy de los más viejos de la cátedra, también debo hacer alguna consideración hoy sobre este impacto de la tecnología y las clases. Les quiero decir a ustedes, a nuestros alumnos, que si nosotros centramos la materia en la figura de la persona humana, lo que más nos importa son las personas humanas concretas de carne y hueso
que constituyen nuestros alumnos que año a año se van renovando. Y al docente le gusta conocer a sus alumnos y le gusta ver al alumno. Y el alumno de la universidad ya no es el alumno de la secundaria que apagaba la cámara y se iba a dar una vuelta y volvía. Hoy tenemos ciertas ventajas. Si tenemos una buena conectividad, estamos en nuestros domicilios. Si nos dormimos porque la clase es muy temprana y nos acostamos tarde, nos hacemos un café y tenemos el café al lado de la clase. Ahora mismo se pueden estar durmiendo conmigo, pueden levantarse, buscar un café y en la suerte que esto está filmado y que yo no los voy a estar viendo. Pero tengan las cámaras encendidas. Digamos que el reemplazo de la virtualidad por la presencialidad, hay cosas que no cambian. Estamos a distancia, pero estamos conectados viéndonos y escuchándonos. Al docente le interesa saber quién es su alumno, quién es el que pregunta, y después, cuando toma exámenes, poder identificar perfectamente a cada alumno por su cara, por su nombre, por sus participaciones, y porque tienen todo el derecho del mundo y la obligación también de preguntar cuanta cosa crean necesaria, porque ustedes necesitan saber y tienen derecho a preguntar, porque después al final nosotros les vamos a tener que preguntar a ustedes. Así que en esa reciprocidad del ida y vuelta, que hoy lo tenemos que hacer con esta particularidad de la clase virtual, ténganlo muy presente. Me tengo que ir, es bastante lo que hemos abusado de la amabilidad. Los docentes de cada una de las comisiones hablarán con ustedes. Nos parece importante destacar que hay que tener un código civil. El docente de la comisión no me dejaría decir esto, pero yo me voy a tomar esta atribución. 3 tips para aprobar la materia. Y miren, primero, cómprense el código civil. Estudien, si es de un apunte, estudien de un apunte de un libro. Recomendamos el manual Rivera Crovi, que está en la fotocopiadora del Centro de Estudiantes. Segundo, tengan en cuenta la cantidad de tiempo que invierten en cursado, en su familia, en su trabajo, en su recreación, y dediquen una parte similar a estudiar. En una clase la semana pasada con ingresantes, yo les decía, miren, yo hace del año 1981 que entré a la facultad, cambiaron los docentes, cambiaron los libros, pero sin embargo, el modo de poder cursar la carrera es cursándola apasionadamente. Y para cursarla apasionadamente se requiere un tiempo de estudio. Es mentira que la abogacía no sea una ciencia que requiere de precisión. A veces dicen, no, la ingeniería, la arquitectura. Bueno, nosotros también tenemos nuestra pequeña arquitectura interna dentro de cada una de las ramas del derecho. Y tenemos que saberla y tenemos que conocerla. No le vamos a pedir nunca que repitan leyes de memoria. No nos interesa que sepan leyes de memoria. Lo que nos interesa es que conozcan la ley, que conozcan los alcances de la ley, que sepan interpretar las leyes y que puedan dar soluciones justas para cada uno de los casos que se les pueda presentar. Les deseamos la mejor de las suertes, el mejor año lectivo. Estamos a disposición de ustedes para lo que ustedes necesiten y seguramente nos veremos en alguna otra clase a lo largo de este semestre. Muchas gracias y mucha suerte para todos y todas.